¿Ya te has dado cuenta de que convivir con alguien puede destruir tu mente sin dejar marcas en el cuerpo? Pues sí, el narcisismo, sea practicado por hombre o mujer, lo hace de forma silenciosa y cruel. Y aquí va una verdad que casi nadie tiene el valor de decir. No eres tú quien es débil, es el narcisista quien transforma tu fuerza en duda. Parece contraintuitivo, pero mientras más tratas de agradar, más destruye tu confianza. Y es justamente por eso que hoy te voy a revelar los 8 síntomas psicológicos que solo quien ha sido víctima de un narcisista puede entender. Son señales invisibles que explican por qué andas tan cansada, perdida o sin fuerzas. Y quédate conmigo hasta el final, porque el último síntoma es el más devastador de todo, aquel que corroe el alma en silencio y casi nadie se da cuenta. Síntoma 1. La confusión mental constante. La confusión mental es una de las marcas más devastadoras del narcisismo. La víctima comienza a dudar de su propia memoria, de su percepción y hasta de su cordura. El narcisista domina el arte de distorsionar conversaciones, invertir papeles y hacer que la otra persona crea que está exagerando o inventando cosas. Esta manipulación tiene nombre. Es el famoso juego psicológico, que deja a cualquiera perdido. Quien ya vivió esto sabe lo angustiante que es tratar de recordar una discusión y ya no tener certeza de cómo pasó todo. ¿Ya notaste cómo en muchas peleas parece que tú siempre eres la que está equivocada? Este efecto no ocurre de un día para otro, sino de forma lenta y calculada. El narcisista planta dudas sutiles, como quien tira pequeñas piedras en un camino. Poco a poco, la víctima pasa a sentirse confundida, frustrada e insegura. Hasta situaciones simples, como recordar una frase dicha ayer, se vuelven motivo de conflicto. Y cuando cuestionas, él responde con rabia o ironía, dejando la sensación de culpa aún más fuerte. Es como si la mente estuviera en una niebla permanente. ¿Quién nunca se pilló pensando, ¿será que me volví loca? Un ejemplo común es esa discusión en la que tienes certeza absoluta de lo que se dijo, pero el narcisista voltea el juego con tanta convicción que terminas dudando de ti misma. Puede usar frases como «te estás imaginando cosas» o «entendiste mal». Y así, día tras día, la persona pasa a vivir en estado de duda constante, drenada emocionalmente y sin confianza en su propio juicio. Esto genera miedo de hablar, rabia hacia una misma y una tristeza silenciosa que corroe por dentro. ¿Ya sentiste esa sensación de estar caminando en círculos dentro de tu propia mente? Si estás siendo manipulada así, la primera acción práctica es simple pero poderosa. Registra los hechos. Escribe en un cuaderno o en notas del celular lo que pasó, cuándo pasó y cómo te sentiste. De esa forma, tendrás pruebas concretas para ti misma y no dependerás solo de tu memoria. Otra estrategia es compartir lo ocurrido con alguien de confianza, para confirmar que no estás loca ni exagerando. La claridad es el antídoto para la confusión. Cuando rescatas tu propia verdad, comienzas a recuperar también tu fuerza. Síntoma 2. La culpa, que nunca se va. Uno de los efectos más crueles del narcisismo es el peso de la culpa constante. La víctima pasa a cargar dentro de sí la sensación de estar siempre equivocada, incluso cuando no hizo nada malo. El narcisista tiene una habilidad impresionante de transferir la responsabilidad de todo lo que pasa hacia el otro. Si él explota, la culpa es tuya porque tú lo provocaste. Si él miente, la culpa es tuya porque no supiste confiar. Y así, la víctima se va hundiendo en un ciclo sin fin de frustración y agotamiento emocional. Este sentimiento de culpa es tan profundo que llega a moldear la identidad de la persona. Ella comienza a creer que es, de hecho, defectuosa. Surge la duda constante. ¿Será que realmente soy una persona difícil de tratar?
Este cuestionamiento destruye la autoconfianza y hace que la víctima acepte comportamientos inaceptables. Con cada crítica, el miedo aumenta. Con cada acusación, la tristeza se intensifica. Y al final, la persona pasa a pedir disculpas por cosas que ni siquiera hizo. ¿Ya te pillaste pidiendo perdón solo para evitar más confusión? En la práctica, el narcisista se beneficia de esa culpa para mantener el control. Él sabe que, mientras la víctima se sienta culpable, no tendrá fuerzas para defenderse. Es una prisión emocional invisible, pero extremadamente poderosa. Muchos terminan aislados, consumidos por la soledad, creyendo que no merecen amor o respeto. Es exactamente eso lo que el narcisista quiere, que la víctima se sienta pequeña, equivocada y dependiente. Esta estrategia crea inseguridad y una rabia contenida, que raramente encuentra espacio para se expresar. Pero existe una forma de romper este ciclo, resignificar la culpa. La próxima vez que sientas ese peso, para y pregúntate, ¿de quién realmente es esta responsabilidad? Esta pregunta simple puede traer claridad en medio de la confusión. Si la explosión fue de él, no eres tú quien necesita disculparse. Si la mentira fue de él, no eres tú quien debe cargar esa carga. Aquí está una práctica útil. Antes de asumir la culpa, respira profundo, cuenta hasta 10 y evalúa los hechos. Esto le devuelve al cerebro la oportunidad de ver la realidad sin el filtro de la manipulación. Síntoma 3. La autoestima destrozada. Pocas cosas son tan devastadoras como ver tu autoestima siendo destruida lentamente por el narcisismo. Al inicio, la víctima hasta trata de resistir, pero las críticas constantes, las comparaciones injustas y las humillaciones sutiles van dejando marcas invisibles. El narcisista sabe muy bien dónde pinchar. Ataca los puntos más sensibles, exactamente para minar la confianza de la otra persona. Después de un tiempo, la víctima ya no logra verse como antes. Esa seguridad natural se va, dando lugar a la duda y la inseguridad constante. Este proceso no ocurre de forma ruidosa, sino silenciosa. Son comentarios disfrazados de broma, miradas de desprecio o frases como «nunca haces nada bien» o «¿por qué no eres como fulano?». Poco a poco, la víctima comienza a creer en esas palabras. Surge la sensación de tristeza profunda y de impotencia, como si fuera demasiado pequeña para merecer algo mejor. ¿Ya te sentiste incapaz, aun sabiendo que siempre te esforzaste al máximo? Ese es el veneno del narcisista actuando en el corazón. Con el tiempo, la persona pasa a compararse con otros y sentirse cada vez más inferior. La frustración crece, la rabia interna aumenta, pero el valor para imponerse desaparece. Es un juego injusto. Mientras el narcisista se alimenta de la inseguridad ajena, la víctima pierde la conexión con quien realmente es. El resultado es un vacío que genera agotamiento emocional y soledad, como si nada fuera suficiente. Y lo peor es que muchas veces se convence de que no merece amor o respeto. Pero existe un camino para revertir esto, recuperar la voz interna. Cuando percibas una crítica injusta, responde mentalmente, esto no define quién soy. Puede parecer simple, pero es un ejercicio poderoso de reconstrucción. Otra práctica es listar tus cualidades en un papel y releer siempre que sientas que te estás disminuyendo a ti misma. La autoestima se reconstruye con pequeños pasos, repetidos todos los días. Al final, nadie tiene derecho de apagar el brillo de quien eres. El narcisista puede intentarlo, pero tú puedes decidir no entregarle ese poder. Síntoma 4. El miedo silencioso. Convivir con un narcisista es como caminar en un campo minado. Nunca sabes cuándo va a explotar. Este miedo silencioso es uno de los síntomas más destructivos porque pone a la víctima en alerta constante. Incluso cuando la casa está tranquila,
El cuerpo reacciona como si estuviera en guerra, el corazón se acelera, los músculos se ponen tensos y la mente solo piensa en cómo evitar la próxima explosión. Este estado de vigilancia permanente desgasta, genera agotamiento emocional y roba la paz de espíritu. Lo más cruel es que este miedo no necesita gritos o violencia explícita para existir. Muchas veces, el silencio cargado o una mirada de desprecio ya es suficiente para activar la inseguridad. La víctima comienza a medir cada palabra, cada gesto, con miedo de provocar rabia. Esta prisión invisible destruye la espontaneidad y hace que la persona se sienta menor cada día. ¿Ya sentiste ese frío en el estómago al entrar en casa sin saber qué versión del otro vas a encontrar? Eso es el narcisismo instalándose en el cuerpo. Con el tiempo, este miedo pasa a guiar todas las decisiones. La víctima evita expresar opiniones, abandona deseos personales y hasta se anula para mantener la paz. El problema es que esa paz es ilusoria, porque basta un detalle para que el narcisista encuentre motivo para explotar. El resultado es un ciclo de tristeza, frustración y soledad, en que la víctima vive tratando de sobrevivir emocionalmente. El miedo se vuelve tan presente que la propia identidad comienza a desaparecer, pero es posible reaccionar. La primera acción práctica es percibir que este miedo no es señal de debilidad, sino de supervivencia. El cuerpo está apenas reaccionando al peligro. Para romper este ciclo, experimenta establecer pequeños límites. Por ejemplo, si él comienza a elevar la voz, sal del ambiente sin discutir. Esto muestra que ya no aceptas más ese comportamiento. Otra estrategia es preparar una red de apoyo, amigos, familiares o hasta grupos de confianza. El miedo pierde fuerza cuando no se vive solo. Si todo esto que estás oyendo te hace sentido, entonces necesitas conocer el ebook, un libro virtual que llega directo a tu celular o a tu email al mismo tiempo, sin complicaciones. En él, te muestro paso a paso cómo romper el ciclo de la manipulación narcisista con claridad, firmeza y estrategias que realmente funcionan. Y no para ahí. Junto con él, también recibes 2 materiales que completan esta transformación. Uno sobre el lenguaje secreto del narcisista, para que finalmente entiendas los juegos ocultos, y otro sobre cómo reconstruir tu autoconfianza desde adentro hacia afuera. El enlace está justo aquí abajo, en el primer comentario fijado. Y aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Síntoma 5. El aislamiento social. Una de las señales más traicioneras del narcisismo es el aislamiento social. Al inicio, la víctima ni se da cuenta de lo que está pasando. Poco a poco comienza a alejarse de amigos y familiares, no porque quiere, sino porque el narcisista crea situaciones que vuelven esos encuentros incómodos. Puede ser a través de críticas disfrazadas, manipulaciones sutiles o hasta peleas justamente antes de un compromiso. El resultado es que, sin darse cuenta, la víctima pasa a elegir el silencio y la soledad. Este alejamiento es planeado. El narcisista sabe que mientras menos contacto tengas con personas de confianza, más dependiente te volverás de él. Lanza dudas sobre amigos, pone defectos en tu familia o dice que nadie te entiende como yo. Poco a poco, la víctima se siente culpable por querer convivir con quien ama. Surge la tristeza de ver lazos importantes debilitándose y la frustración de creer que tal vez realmente no es bienvenida. ¿Ya notaste cómo, de repente, dejaste de rodearte de quien te hacía bien? El aislamiento no trae solo soledad, sino también inseguridad y agotamiento emocional. Sin una red de apoyo, la víctima pasa a creer ciegamente en las versiones distorsionadas del narcisista. El miedo de abrirse con otros aumenta y la sensación de estar sola en medio de la tempestad se intensifica. Esta estrategia cruel
le quita a la víctima su fuerza más poderosa, el vínculo humano. Al final, es mucho más fácil manipular a alguien cuando esa persona no tiene con quién compartir su dolor. Pero existe una forma de romper este ciclo, reconstruir conexiones, aunque sea lentamente. Puede ser una simple llamada telefónica, un mensaje para un amigo antiguo o hasta buscar grupos de apoyo. Lo importante es dar el primer paso. El narcisista puede tratar de cortar tus lazos, pero no tiene poder para impedir que los rehaga. Mientras más rescates tu red de contactos, más fuerza tendrás para ver la realidad con claridad. El aislamiento es la prisión de él, pero la reconexión es tu libertad. Síntoma 6. El agotamiento emocional. El agotamiento emocional es el resultado inevitable de convivir con un narcisista. Es como si todos los días la víctima tuviera sus energías drenadas sin darse cuenta. Despertar ya es cansado, pues la mente está sobrecargada de miedo, culpa y frustración. Hasta pequeñas tareas, como preparar una comida u organizar la casa, parecen enormes. Este cansancio no es solo físico, es un agotamiento del alma. Quien pasa por esto siente que perdió la alegría de vivir y que siempre está sin fuerza. Lo más cruel es que este agotamiento no viene de una vez. Se instala despacio, día tras día, hasta que se vuelve el estado normal de la víctima. El narcisista cobra, critica, manipula y exige constantemente, y esto drena la vitalidad. La víctima vive en alerta, sin descanso mental. Surge la duda: ¿será que algún día volveré a ser quien era? Esta sensación de estar presa en un ciclo de cansancio genera tristeza profunda y aumenta la inseguridad. Parece no haber salida. Y cuando el agotamiento se intensifica, afecta todas las áreas de la vida. El trabajo pierde el brillo, las relaciones sociales se vuelven distantes y hasta el cuidado de una misma se deja de lado. El cuerpo da señales claras: insomnio, dolores de cabeza, problemas de concentración. La víctima comienza a sentirse débil, incapaz y sola. Es como cargar un peso invisible todo el tiempo. Esta sobrecarga genera rabia contenida, pero también un miedo paralizante de nunca lograr liberarse. La buena noticia es que existen formas de recuperar la energía. El primer paso es reconocer que este cansancio no es pereza, sino un síntoma de abuso. A partir de ahí, pequeñas acciones ayudan a revertir el cuadro: dormir mejor, practicar respiración consciente, escribir sobre tus sentimientos. Otra estrategia poderosa es alejarse, aunque sea por algunos minutos, siempre que sientas que estás siendo absorbida. Cada pausa es un acto de resistencia. El agotamiento emocional puede ser curado, pero exige valor para poner límites. Síntoma 7. La dificultad de confiar nuevamente. Después de vivir el impacto del narcisismo, confiar en alguien se vuelve una tarea casi imposible. La víctima pasa a creer que cualquier nueva relación puede esconder manipulación o mentira. Incluso frente a personas genuinas, la duda permanece. ¿Será que esta persona también me va a herir? Esta barrera invisible protege, pero también aprisiona. El corazón quiere abrirse, pero el miedo y la inseguridad hablan más fuerte. El resultado es soledad y agotamiento emocional, como si la vida hubiera perdido el color. El narcisista deja cicatrices que no aparecen por fuera, pero moldean la forma como la víctima ve el mundo. Pequeños gestos de cariño pueden ser interpretados como manipulación. Un retraso en una respuesta se vuelve motivo de ansiedad. Este exceso de vigilancia genera frustración, rabia y tristeza. La mente, antes confusa por las distorsiones, ahora se vuelve hiperalerta, desconfiada de todo y todos. ¿Ya notaste cómo, después de tanto dolor, hasta los elogios suenan sospechosos? Este es uno de los efectos más crueles. Con el tiempo, la víctima se acostumbra a vivir detrás de una muralla emocional. Este bloqueo parece proteger, pero también impide recibir amor verdadero. El miedo de entregarse impide nuevas amistades,
nuevas relaciones y hasta nuevas oportunidades profesionales. El narcisista ya no está más presente, pero su sombra aún controla decisiones, manteniendo a la persona presa del pasado. Es como cargar un fantasma invisible que dicta los límites del presente. Pero es posible reconstruir la confianza, y esto comienza en pasos pequeños. La primera acción es aprender a confiar nuevamente en ti misma. Escucha tu intuición, valora tus percepciones y reconoce tu fuerza. Después, permite que personas seguras entren poco a poco en tu vida. Establece límites claros y observa quién los respeta. Si alguien insiste en pasarlos, esa es la prueba que necesitas. Reconstruir la confianza no significa exponerse de una vez, sino abrir espacio para relaciones que merecen permanecer. Síntoma 8. La pérdida de la propia identidad. De todos los síntomas del narcisismo, tal vez la pérdida de la propia identidad sea el más devastador. La víctima se mira a sí misma y ya no reconoce quién era antes. Los sueños parecen haberse apagado, los gustos fueron moldeados para agradar al otro, y hasta la forma de hablar cambió para evitar conflictos. Es como si la esencia hubiera sido secuestrada, quedando apenas una sombra de lo que ya fue. Esta sensación trae tristeza profunda y la duda constante. ¿Quién soy ahora? Este proceso es silencioso, casi imperceptible. Poco a poco, la víctima renuncia a las ropas que le gustaban, a las músicas que escuchaba, a los hobbies que le daban placer. El narcisista va minando todo lo que forma parte de la identidad hasta que queda solo aquello que le agrada. Con cada concesión, la autoestima se fragmenta más. Surge la frustración de sentirse borrada y la rabia de percibir demasiado tarde que fue manipulada para perderse de sí misma. ¿Ya te sentiste vacía como si vivieras la vida de otra persona? Esta pérdida no afecta solo el presente, sino también el futuro. Sin una identidad sólida, se vuelve difícil tomar decisiones, soñar alto o creer en nuevas posibilidades. La víctima pasa a vivir en función del miedo, de la inseguridad y del agotamiento emocional. El pasado parece un borrón y el futuro una incógnita. Esta confusión genera soledad intensa, como si nadie pudiera comprender el vacío que quedó. Es un síntoma invisible, pero que destruye silenciosamente. La buena noticia es que esta identidad puede ser rescatada. Un paso poderoso es retomar actividades que antes traían alegría, escuchar esa música olvidada, revisitar antiguos hobbies, escribir sobre quién fuiste. Otra práctica es mirarte en el espejo y afirmar: yo aún estoy aquí. Puede parecer simple, pero es el inicio de la reconstrucción. El narcisista puede haber tratado de borrar quién eres, pero no logró destruir tu esencia. Redescubrirse es la clave para romper de una vez este ciclo. Si realmente estás comprometida con tu recuperación, comenta aquí abajo: yo elijo recuperarme. Esta frase no es solo un comentario, es un hito de tu decisión de no vivir más presa del ciclo del narcisismo. Sé que el dolor que cargas es pesado, confusión, miedo, culpa, soledad, pero nada de eso significa que estás rota. Significa que fuiste herida y necesitas curar esa herida con conocimiento y claridad. Y es exactamente por eso que necesitas leer el ebook que dejé para ti en el primer comentario fijado. Es un libro virtual que llega directo a tu celular o a tu email sin complicaciones y que te va a mostrar el paso a paso para romper este ciclo. Además de eso, también vas a recibir 2 materiales que completan este viaje. Uno sobre el lenguaje secreto del narcisista, para que finalmente entiendas los juegos ocultos, y otro sobre cómo reconstruir tu autoconfianza desde adentro hacia afuera. Estos bonos existen porque la liberación no ocurre solo en el entendimiento, sino también en la reconstrucción de lo que el abuso trató de destruir. El enlace está justo abajo, en el primer comentario fijado, para que accedas ahora.
Y antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estamos caminando para alcanzar 100,000 suscriptores y tu apoyo hace toda la diferencia en esta misión de llevar luz a quien aún está preso en la oscuridad. Recuerda, no estás sola en esta caminata, estamos juntas y tu nueva vida comienza aquí. Hasta el próximo video.